que va a compartirnos la enseñanza de la palabra de Dios. De manera que dispongamos nuestros corazones para que el Señor nos hable a nuestras mentes, a nuestras vidas, y podamos albergar en nosotros esa palabra del Señor. Pastor José, que el Señor te use para su gloria y para bendición de su iglesia. Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Y dice una expresión popular que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. En la Biblia, en Deuteronomio, se da la indicación acerca de la palabra de Dios y dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. La instrucción es que siempre estemos hablando de la palabra de Dios y no nos cansemos de escucharla, así sea repetido. Bueno, en esta mañana el tema que nos ocupa es un chapuzón hacia la eternidad. Está basada en el texto de Hechos 8 del 35. Hechos 8 del 35 al 40. Es un texto bastante conocido. El texto es un extracto de la entrevista de Felipe y el etíope. Y dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. El pasaje, en este pasaje vemos a un diácono evangelizando. Probablemente estaba evangelizando al ministro de Finanzas de Etiopía. Dice que era el encargado de los tesoros de la reina, ¿no? Nosotros de pronto lo hubiéramos llamado el ministro de Economía, pero se hizo necesario la acción de un ángel y del Espíritu Santo para que estas cosas ocurrieran. O sea, me supongo que tiene que ser muy importante para que Dios mueva ese accionar de tanto poder. Aquí el texto realmente es un texto que está lleno de preguntas. No sé si ustedes recuerdan bien el texto, pero el texto completo es un texto que está lleno de preguntas. Por lo menos 4 preguntas. El
el etíope iba leyendo en Isaías 53, donde se habla de el Mesías con su sufrimiento y su gloria. Bueno, el siervo de Jehová lo nombra el texto, ¿no? Nosotros sabemos que el siervo de Jehová es el Mesías. Eso es lo que venía leyendo el etíope. Y el etíope venía de Jerusalén, de estar en la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua, una celebración de adoración. Y él venía de allá. Cuando Felipe se le pone al lado al carro y le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y él responde con otra pregunta. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Era una pregunta que muestra su ignorancia. Y así hay mucha gente alrededor nuestro que, aunque tienen deseo de buscar al corazón, por su ignorancia, no saben cómo llegar a él. Incluso a veces nosotros mismos le hablamos de la palabra y no le decimos realmente cómo recibir a Cristo, sino que le hablamos y le decimos 1000 textos de la Biblia, que a veces no lo sabemos todos de memoria, otros buscamos la Biblia y leemos, pero la gente queda igual porque no sabe cómo hacerlo. Y algunos, como se narra aquí en la Biblia, quedaron asombrados de la sencillez y dijeron, bueno, pero ¿acaso puedo nacer de nuevo entrando en el vientre de mi madre? Porque se imaginan cualquier cosa y están dispuestos incluso a hacer cualquier sacrificio para recibir a Cristo, pero aquí vemos en la Biblia que no es necesario. Pero este hombre venía de Jerusalén, de esa celebración de la Pascua que tiene un gran significado para los judíos. Y venía leyendo y este diácono Felipe se le pone al lado y le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Le contesta con la otra pregunta, ¿y cómo si no hay quien me explique? Inclusive, este hombre, que me supongo que era un hombre muy culto y que tenía muchos doctorados en ciencias económicas, en ciencias de administración, pero en este departamento estaba muy ignorante. Y la otra cosa, que todo la lectura le crea hasta un proceso mental un poco engorroso, porque no entendía si las cosas que hablaba el profeta se referían a él o se referían a otra persona. O sea, todo eso, ese tumulto de preguntas, de incógnitas, de incongruencias que a veces en la mente de las personas hay, aunque tienen todo el deseo de su corazón de conocer a Dios. Y una vez que Felipe le explica todo y le explica que eso se refiere a Jesús y que Jesús cumple todas las cosas que están narradas ahí acerca del Mesías, y no solamente eso, sino que Jesús es el Hijo de Dios y el hombre recibe a Cristo, a lo que pasan cerca de unas aguas, de un río, me supongo, la pregunta que surgió del hombre fue, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Realmente no, Felipe dijo, no hay ningún problema. Si tú crees en Jesucristo, si ya recibiste a Jesucristo, pues te puedes bautizar. Pero para nosotros, esa pregunta también tiene que despertar algunas ideas que nos van a contribuir a que nosotros estemos más seguros de las cosas que hacemos. Una de las cosas que vemos que la pregunta nos trae a nosotros y a los creyentes en general es que el bautizo significa mi identificación con Cristo. Es a donde nos lleva primeramente. Claro, él empieza
porque no conocía a la persona, pero fíjense cuando él conoce a la persona, en el versículo 35 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le fue presentado el personaje principal. Entonces, esa pregunta hace la lectura que venía trayendo el etíope, le da una ocasión a Felipe excelente para presentar el evangelio de Jesús, porque Felipe estaba preparado. Yo quisiera que nosotros fuéramos reflexionando en cosas como esta. Cuando a nosotros se nos presenta la ocasión para evangelizar a alguien, estamos preparados. Nosotros conocemos de lo que vamos a hablar, o simplemente hemos venido y venimos y nos sentamos ahí, y cuando estamos en nuestra casa la Biblia queda muy limpiecita porque siempre la limpiamos, pero no escudriñamos lo que dice la Biblia. Felipe estaba muy preparado y pudo, a partir de ese texto de Isaías, anunciar todo el evangelio de Jesús, mostrar que Jesús era el Mesías que cumplía todo eso que estaba profetizado, pero que Jesús es el Hijo de Dios y en Él es que hay salvación. El eunuco, el etíope, viendo la exposición de Felipe, tuvo que tomar la decisión de recibir a Cristo en su vida, de reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Salvador. No le quedó más remedio. Y fíjense que era un hombre religioso. El hombre venía de la celebración de la Pascua, pero aunque la Pascua es una celebración muy solemne, muchos, y tenían la obligación, mucha gente iba a celebrar la Pascua en Jerusalén, más por la tradición, más por el acto como un rito, que realmente a celebrar lo que la Pascua significaba. Recuerdan que la Pascua es la antesala de la liberación de los judíos allá en Egipto. Ahí celebraban ellos que Dios los sacó de Egipto. Y más que celebrar esa liberación, lo que iban era por el rito de matar al cordero, qué sé yo. Muchas veces la gente está en eso. Y nosotros lo que nos ponemos es a discutir con ellos acerca de la sinceridad de su corazón, en vez de obviar eso y aprovechar, ya que hay interés en aprovechar para compartir las verdades de Jesús. Este personaje, que no era judío, pero conocía de la palabra y por eso iba, y era un tipo que estaba buscando a Dios y buscando de Dios. Por eso, aunque no era una cosa de su raza y de su religión, él iba a Jerusalén a la celebración de la Pascua y leía a los profetas para conocer lo que ellos tenían de las escrituras. Cuando llegaron a las aguas, que él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú crees en Jesucristo, no hay problema. Y ahí está la confesión del hombre. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, no solamente que cumplió las profecías que es como Mesías, sino que yo reconozco que Él es el Hijo de Dios. Y esta es mi vida. Por eso no hubo ninguna oposición de parte de Felipe, porque el hombre se identificó. Y más, cuando se va al bautizo, se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo. Jesucristo mismo, cuando ordenó que nos bautizáramos, ¿verdad? Él había dado el ejemplo. Él también se bautizó.
La pregunta del etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado?, también me lleva a otra conclusión. Es que el bautismo es un mandato. Cuando vemos en las Escrituras vemos que es un mandato, porque dijo, por tanto, ir a todo el mundo, haciendo discípulos, enseñándole todas las cosas y bautizándolos, ¿verdad? Entonces, si es un mandato, esta gente tenía un respeto muy grande por esto de la obediencia. Tenían una educación formal acerca de la obediencia. Por eso se bautizaban sin demora. Por eso se bautizaban sin demora. Cuando las 3.000 personas se convirtieron en el día de Pentecostés, fueron bautizados de una vez. En la casa de Cornelio llegó Pedro y les habló de Cristo, les habló del Evangelio, y ellos de una vez fueron bautizados. Allá en Samaria, cuando los samaritanos creyeron, inmediatamente fueron bautizados. Es lo que dice la Escritura. No es lo que dice este señor que está aquí parado. Yo estoy sacando lo que dice la Biblia. Entonces, a veces nosotros ponemos impedimentos para que la gente se bautice. No estoy quitando con esto la importancia de preparar a los candidatos, pero debe acortarse el tiempo para que ellos sean bautizados. Y también está la otra parte, que la gente, las personas, nosotros, cualquiera, a veces tardamos menos, muchas veces tardamos muy poco para decidirnos para recibir a Cristo. Pero cuando nos hablan de bautizarnos, empezamos a decir que tenemos que preparar nuestro corazón, que ahorita no estamos preparados para eso. Y empezamos nosotros mismos a levantar barreras para ser bautizados. Si ese es tu caso, yo te voy a decir algo. Nosotros, los que recibimos a Cristo, tenemos que hacernos obedientes a su palabra. Y en vez de oponernos y de buscar excusas para no bautizarnos, debemos hacerlo lo más pronto posible. Que por cierto, en todas las iglesias, en esta iglesia y en casi todas las iglesias, siempre hay una clase para los nuevos creyentes para prepararlos para el bautismo. Y no es que lo estamos preparando, lo que le estamos es enseñando lo que dice la Biblia, debe ser el comportamiento de los ciudadanos del reino. Entonces, te conviene venirte a las 9 de la mañana y estar en la clase de bautismo, para que seas obediente a lo que dice la palabra de Dios. Hay infinidad o muchas, para no hablar de infinidad, hay muchas citas en la Biblia donde se muestra que una vez que la gente recibió a Cristo, fueron bautizados. No se ponían a esperar que yo me prepare ni nada por el estilo, pero nosotros en la iglesia tenemos esa normativa, pero depende de tu respuesta. Nosotros tenemos la normativa de dar unas clases que hemos considerado importantes, de enseñarle a la gente lo que dice la palabra, cómo debe ser el comportamiento en el reino, que en vez de ser ojo por ojo, diente por diente, no, amar hasta vuestros enemigos, cosas por el estilo. Pero lo que puede alargar ese tiempo de espera es tu decisión. Entonces tu decisión debe ser preguntar cuándo me puedo bautizar, así como este hombre recibió a Cristo y de una vez preguntó cómo me puedo bautizar, qué impide que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque dentro de eso está el mandato de bautizarse. No sabemos que el bautismo no te va a dar la salvación, que la salvación te la da Cristo, pero nosotros tenemos que cumplir. Allá en esa famosa cita que la gente llama la Gran Comisión, después de la conversión, después viene enseñándole todas las cosas. Por eso que damos unas clasecitas, no como que si no las cumplí, pero
es para enseñar y compartir cómo es el comportamiento en el reino de Dios, cómo debe ser el comportamiento. Entonces, la invitación está para que tome la decisión lo más rápido posible. La otra cosa importante de ese hecho que estamos narrando del etíope es la forma como se hace el bautizo. A través de la historia. Esto ha sido una cosa de mucha discusión y ha causado mucha división la forma del bautizo. Algunos persisten en hacer ese acto conforme a las tradiciones que recibieron. Pero si nosotros vamos a ver en la Biblia, veremos que el bautismo debería hacerse por inmersión. Aparte que estamos en una iglesia bautista y eso es parte de la doctrina de la iglesia bautista, pero realmente no es porque es de los bautistas, es porque está en la Biblia que el bautismo es por inmersión. Imagínese usted que Jesús, para bautizarse, caminó aproximadamente unos 90 kilómetros para ir hasta donde estaba Juan bautizando allá en el Jordán. Y descendió a las aguas. O sea, bajó, se sumergió y salió. Si se pudiera hacer con una totumita echándote un poquito de agua en la cabeza, hubiera Jesús caminado los 90 kilómetros eso por gusto, pero son 90 para allá y 90 para acá. O sea, por gusto. Era más fácil hacerlo en Jerusalén, me disparate aquí y con una totumita te echo un poquito de agua en la cabeza y yo te bautizo. Pero él caminó 90 kilómetros y si hay alguien que tiene toda la sabiduría, es el Señor. Si lo hizo, es para mostrarnos la importancia de que fuera por inmersión, porque así, le repito, nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Entonces, hay un poco de citas en la Biblia, de textos también que nos indican que la forma correcta es por inmersión. Y todo tiene sus excepciones. Yo tampoco quiero que eso sea un motivo de división entre nosotros, porque suficiente se ha debatido en la historia del cristianismo acerca de ese tema. Yo prefiero a veces decir que yo soy obediente y acepto porque estoy aquí. Si no lo acepto, me iré a otro lado, porque no queda otro sentir. ¿Dónde se bautizó este hombre que era el ministro de Finanzas de Etiopía? En un sitio donde había muchas aguas. Y dice que descendieron a las aguas. O sea, la interpretación más generalizada de todo esto es que es por inmersión. Aparte que los que conocen griego dicen que la palabra que aparece ahí y en otros textos como donde se bautizó Jesús significa inmersión, y significa sumergir, significa taparse del agua con el agua, como enterrarse en el agua. Entonces yo, ante todas esas evidencias, me inclino por pensar que es correcto lo que me enseñaron y lo que estoy enseñando. Que el bautismo es por inmersión. No hay otra manera. El bautismo, como lo practicamos, es un completo entierro en el agua, ¿verdad? Que significa que nos identificamos con la muerte de Cristo y cuando salimos nos identificamos con su resurrección. Recordemos que el bautismo lo usamos también como un testimonio. Estamos dando un testimonio de que nosotros estamos identificados totalmente con Cristo. Como tantas cosas, el que lo tome un juego, pues eso es su problema. Nosotros estamos tratando de un tema bastante serio, que es esto del bautismo. Miren, cuando el carcelero de Filipo creyó esa noche que estaban los presos cantando
y él creía que se habían escapado, ¿verdad? Y creyó. Esa misma noche, creyó él y su familia, dice la Escritura, y esa misma noche fueron bautizados. La iglesia del Señor no es contenciosa, pero sí queremos que los que estemos aquí, estemos todos identificados, creyendo lo mismo, porque eso es unánime, como dice en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que la iglesia era un solo sentir, unánime en la oración, en el partimiento del pan. Es una manera también de que nos identificamos todos, porque creemos lo mismo. Y así es más fácil que nos identifiquemos unos con otros, porque todos estamos creyendo en lo mismo. Pero si nada impide que usted sea bautizado, ¿por qué usted lo detiene? Usted sabrá en su corazón. Mire, cuando nos demos cuenta que nosotros tenemos que obedecer esto del bautismo, tenemos que hacer lo mismo que hizo este hombre: parar el carro, detenernos y pedir ser bautizado. No hay ningún pastor que se va a enojar si usted le dice: pastor, yo quiero que me bauticen. Estoy seguro. No hay ninguna iglesia que le va a decir que no. Con algunas excepciones, por supuesto, porque no podéis venir borracho a decir que te bauticen, por decir algo exagerado. Pero normalmente nosotros tenemos que reconocer eso. Y estoy hablando de esto porque también estoy pensando que el tropel de personas que van a venir a los pies de Cristo en nuestra iglesia va a ser muy grande. Entonces vamos a tener que trabajar duro con eso de los bautizos. Cuando yo doy testimonio, cuando yo me bautizo, doy testimonio de que yo soy una nueva criatura, de que yo tengo a Cristo en mi vida, que la vida pasada es pasada, ya pasamos la página, que ahora yo voy a ser una nueva persona. Y fíjense que el texto termina diciendo que cuando subieron del agua, el Espíritu se llevó a Felipe y ese hombre siguió su camino con gozo. Los que se han bautizado tienen que haber sentido lo mismo que yo, un gozo increíble, no voy a decir indecible porque bueno, realmente no sé cómo identificarlo, pero es un acto gozoso. Bautizarse, cuando te bautizas te sientes pero gozoso, así como lo que cantaban, que tu presencia es como estar en el cielo. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Nosotros vivimos, traemos el cielo a la tierra, porque Dios está con nosotros. Jesús vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Entonces, nosotros debemos estar claros que esa es mi identificación con Cristo, que yo lo hago porque es un mandato y lo hice de la manera correcta. Ahora, ¿qué impide que usted sea bautizado? ¿Por qué postergamos esa decisión? Si fue tan fácil recibir a Cristo, más fácil es bautizarse. Yo les animo a los que no se han bautizado que estén dispuestos a eso, y ese es mi llamado. Y me preguntaron: ¿por qué vas a hablar del bautizo? Miren, hay cosas, por eso comencé diciendo lo que decía don Pedro Colina, que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. A veces lo dejamos pasar como si no fuera importante. Y es muy importante, muy, muy importante, porque es parte de nuestro discipulado con Cristo. En esta mañana, yo quisiera preguntar: ¿cuántos aquí están que no se han bautizado? 1, 2, 3, ok, hay unos cuantos. Y están en las clases de bautismo, me supongo. No, bueno, ahí está el reto. Venga, los domingos a las 9 de la mañana, aquí por ahora hasta aquí,
vamos a tener las clases de bautismo. Porque usted tiene que ser obediente al mandato de Dios. Vamos a tener una oración y para concluir. Señor, yo quiero rogarte en esta mañana por cada uno de mis hermanos, que nos hagamos conscientes de la importancia del bautismo como una forma de cumplir cada una de tus ordenanzas y mandatos. Animo a los hermanos que están en la clase de bautismo a continuar, y a los que no y están en esa condición, pues que se incorporen a esa clase. Tu Espíritu, Señor, dirige nuestras vidas y cada uno de nuestros actos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, y espero que tu Espíritu Santo pueda haber actuado en cada uno de nosotros. Amén.